Vamos a continuar trabajando. Espera un ratito. Bien, les decía, vamos a continuar trabajando con lo que estuvimos viendo en la clase anterior. Quedamos en este punto, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Quedamos ahí? Fíjense en su apunte, por favor, vayan sacando. Ahí quedamos, ¿cierto? Ingeniero. Ok. Bien, estamos dentro del tema de lo que son las estimaciones en los proyectos de software. Nuestro propósito es poder conocer maneras, formas de poder llegar a definir un costo para un proyecto, un tiempo de desarrollo, y por ende también precisamos saber el esfuerzo que se requiere, ¿no? Cuando hablamos de costo nos referimos a la inversión económica que se tiene que hacer en un proyecto para desarrollar software. Ojo, no estoy hablando de precio de venta, eso quiero que lo distingan. Estamos hablando de costo, es decir, un costo de producción, cuánto cuesta producir el software. Ese cálculo es el que vamos a comentar. Ahora, cuando hablamos de costo, les decía, es una inversión económica que se hace para lograr financiar el desarrollo de un proyecto, en este caso de un proyecto de software. Por otro lado, precisamos también conocer lo que es el tiempo de desarrollo. Un cliente cuando encarga un producto normalmente tiene dos preguntas básicas. Perdón. La primera pregunta que siempre nos dicen es ¿cuánto cuesta? Y por otro lado también nos solicitan el tiempo. El tiempo es obviamente una unidad de tiempo basada en horas, días, semanas, meses, de acuerdo a lo que se requiera como tiempo que demanda construir y desarrollar una aplicación de software. Y cuando hablamos de esfuerzo, nos referimos a la cantidad de recurso humano que se requiere para desarrollar un proyecto. Normalmente, cuando hablamos de esfuerzo, el esfuerzo se expresa en personas mes. Personas mes significa el número de personas que se requiere para desarrollar el proyecto en un mes. Normalmente, responder a estas preguntas de cuánto cuesta, cuánto tiempo va a durar, son preguntas que tienen respuestas distintas de formas de poder trabajar para responder dichas preguntas. Por ejemplo, si estamos frente a un proyecto de tipo predictivo, habíamos dicho que normalmente en ese tipo de proyectos, el costo del proyecto podría ser fijo o desde el otro lado que vendría a ser, por ejemplo, el desarrollo ágil, podríamos hablar de un aspecto totalmente distinto. Si recuerdan, habíamos dicho que es un proceso convencional. El alcance permanece fijo, pero los costos podrían ser estimados a partir de dicho alcance. En cambio, en un enfoque ágil, la figura cambia. Tenemos que el alcance podría ser variable, sin embargo, los costos podrían ser completamente fijos. Esto nos lleva a pensar que en un proceso ágil
lo que se podría definir es el proyecto desde un punto de vista de por cada ciclo o por cada sprint. Para llegar a esto, habíamos dicho que teníamos algunas consideraciones previas que realizar. Primero, es importante determinar el tamaño del proyecto. Es fundamental conocer la complejidad y obviamente la estructuración. Cuando hablamos del tamaño del proyecto, nos referimos a que debemos saber qué es lo que el software debe hacer o qué se espera que haga. Y eso nos va a permitir tener una idea de cuántas funcionalidades va a tener lo que vamos a desarrollar. Y podríamos llegar a la conclusión si es un proyecto mediano, pequeño, grande, relativo a la práctica que tengamos. Queda claro que un proyecto grande frente a un proyecto pequeño o mediano va a ser diferente desde el punto de vista de tiempo y de esfuerzo, y obviamente de costo. Hablar de complejidad del equipo era como preguntarnos cuánto el equipo, nuestro equipo de desarrollo, cuál es el grado de conocimiento que tienes del proyecto que se va a desarrollar. Dado que si estamos frente a un proyecto que lo vamos a hacer por primera vez en sus características, obviamente la complejidad para el equipo será alta. Sin embargo, si estamos en un proyectos similares hemos hecho varias veces, esa complejidad va a tender a ser menor. Y por otro lado, también habíamos dicho que un elemento fundamental es conocer los requisitos del software, desde un punto de vista de saber si son si hay posibilidad de que estos requisitos permanezcan estables o, en su defecto, pueden ser requisitos que no están todos totalmente identificados o simplemente hay una situación de que son requisitos dinámicos que van a cambiar. Entonces, teniendo una idea del tamaño, de la complejidad y de la estabilidad de los requisitos, obviamente vamos a estar en mejores condiciones de poder tener un conocimiento completo del proyecto. Ahora, coloquen como un subtítulo, vamos a seguir en la misma línea de estimaciones. Escriban lo siguiente. Bueno, ese punto ya lo hemos comentado. Ahora escribamos esto. Coloquen como un subtítulo ámbito del proyecto. Va a ocuparte un poco resfriado, congestionado, ¿cómo se puede llamar este negocio, no? Vayan copiando ese conjunto de puntos que lo vamos a ir desglosando en un momento.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora es seguir trabajando con el propósito de llegar a comprender con mayor precisión las características del proyecto que vamos a desarrollar para poder finalmente tener un cierto grado de estimación exitosa. Es decir, en la medida en que conozcamos mucho más el proyecto, con seguridad vamos a tener mayor precisión al momento de hacer estimaciones. Esto generalmente se aplica cuando los proyectos son relativamente complejos, grandes, es necesario hacer este punto. Sin embargo, lo que podría cambiar es la manera. Es decir, yo puedo hacer el ámbito de todo el proyecto o poder luego hacer una definición solamente por ciclo o por sprint. Pero bueno, el ámbito del proyecto, hablar del ámbito del proyecto es como hablar del alcance del proyecto. ¿Se entiende? Es decir, es como que yo diga, ¿cuál es el alcance del proyecto? El alcance del proyecto en un proyecto de software va a estar dado por estos 6 puntos. Cuando a mí me digan, oye, definí el ámbito o el alcance del proyecto, significa que tengo que hacer estos 6 puntos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense, vamos a ir por partes. Inicialmente estamos hablando de que hay objetivos del proyecto. Cuando hablamos de objetivos del proyecto nos referimos básicamente a 2 tipos. Por un lado, hablamos de objetivo general. Por otro lado, hablamos de un conjunto de objetivos específicos. Así es, ¿no es cierto? Sí. Típicamente lo trabajamos de esa manera. Pero, fíjense, por favor, llamémoslo así, su apellido. No estoy hablando acá de objetivos del software. Estamos hablando de objetivos de quién? Del proyecto. O sea, ¿cuál es el objetivo del proyecto? No es que van a hablar cuál es el objetivo del software, sino objetivos del proyecto como tal. Por eso es que decimos que normalmente el objetivo es tal, tenemos un objetivo general y tenemos normalmente varios objetivos específicos. ¿Cierto? Normalmente los objetivos nos permiten establecer a dónde queremos llegar. ¿Qué es lo que buscamos con el proyecto? Y ese normalmente es el objetivo general. Es decir, con el objetivo general terminamos definiendo a dónde se quiere llegar con el proyecto. ¿Qué es lo que se quiere hacer con el proyecto? O en el proyecto. En cambio, cuando hablamos de objetivos específicos, se los podría entender a los objetivos de esta forma. El objetivo general vendría a ser como la meta final y los objetivos específicos vendrían a ser como una especie de metas intermedias, donde el ir logrando cada uno de los objetivos específicos nos permiten llegar a conseguir el objetivo general. A ver, a manera de práctica, en un tiempo de 3 minutos, tal vez menos, en el Word, describan para el proyecto de la materia, desde su punto de vista de ustedes, cuál sería su objetivo general y cuáles serían sus objetivos específicos. Luego, cuando yo los llame, lo comparten y lo vamos comentando. Es como que estuvieran haciendo su tarea, porque esto lo tienen que hacer para el proyecto de la materia. ¿Listo?
Y con eso voy a aprovechar. Si vamos bien, pues es una belleza, pero si no, yo voy a comentarles de qué forma tendrían que plantearlo. ¿Se entiende? O sea, repito, cada uno de ustedes tiene un proyecto de la materia, ese que están trabajando en grupo. Lo que quiero es que escriban sus objetivos, su objetivo general y sus objetivos específicos, y luego me los compartan, los comentan con todos, y vamos corrigiendo si es necesario. ¿Ok? ¿Se entiende? Bueno, vamos trabajando unos 2 minutos haciéndolo.
Bien. A ver, vamos inicialmente, van a leer, por favor, los objetivos del proyecto y luego vamos a ir comentando cómo los están planteando. ¿Listo? Bien, empecemos con Montaño, Flores. ¿Quién es Montaño? ¿No está Montaño? Flores. Bueno, creo que no está Montaño, Flores, María, lo vamos a retirar. Bien. A ver, vamos con Y Franco, sí, estoy en clase. Carlos, Alberto. Franco, no le puedo pasar, ¿no? Estoy en clase. Amador. Buenas tardes. Estoy en clase. ¿Cómo está? A ver, ¿qué está haciendo usted, Carlos? Una aplicación para ayudar a las personas no videntes. ¿Y a qué puso como objetivo general? A ver, cuéntame. Brindar ayuda a las personas no videntes o con discapacidad visual a ser más autosuficientes en sus actividades cotidianas. General. Entonces, el objetivo general sería, de nuevo, por favor. Brindar una ayuda a las personas no videntes o con discapacidad visual a ser más autosuficientes en sus actividades cotidianas. Ok, ¿y objetivo específico qué puso? Usar el reconocimiento de imágenes e inteligencia artificial para ayudar a las personas con problemas de visión a descubrir lo que les rodea a través de su dispositivo móvil. Bueno, ¿solo eso nomás tiene objetivos específicos? Sí, estaba desarrollando, pero solo eso tengo. Ya, esperemos un ratito, voy a anotar algo acá. Bueno, vamos con otro joven, escuchemos a Franklin Cáceres. Buenas tardes, ¿Qué proyecto está haciendo Franklin? Estamos haciendo sobre accidentes de tránsito, los reportes, donde el registro para el civil es realizado por inteligencia artificial. ¿Qué colocó como objetivo general? Como objetivo general yo le puse que se atiendan los accidentes de tránsito en el menor tiempo posible. Bueno, ¿y objetivos específicos? Realizar reporte de tránsito lo más rápido posible, que los oficiales de tránsito más cercanos al reporte sean notificados inmediatamente. Bueno, vamos con Gatica Aguirre. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está?
El proyecto que estamos realizando es una aplicación móvil que ayuda a las personas con la buena alimentación mediante funcionalidades interactivas, donde el usuario va a poder interactuar con la aplicación mediante fotografías y texto. Ok, ¿qué colocó como objetivo general? Como objetivo general puse desarrollar una aplicación móvil que permita automatizar los procesos que ayudan a las personas que les gusta tener una buena alimentación y llevar una rutina nutricional diaria. Bueno, y objetivos específicos. Realizar la captura de los requerimientos funcionales de la aplicación móvil, hacer un análisis de los requerimientos del software, utilizar el ciclo de vida proceso unificado para el desarrollo del software, documentar los detalles del proceso de vida del software, e implementar el software utilizando el SDK Flutter, diseñar e implementar una base de datos capaz de soportar los requerimientos que exige el software, de tal forma que pueda soportar las funcionalidades con mayor exactitud, realizar las pruebas necesarias que nos permitan garantizar el óptimo funcionamiento del software, diseñar una interfaz visual amigable para el usuario de modo que sea comprensible y fácil de manejar, ignorando las posibles complicaciones e utilización del mismo. Solo eso, ingeniero. Ok, gracias. Bien, vamos comentando algunas recomendaciones, en realidad observaciones y recomendaciones, ¿no? Tomando como referencia los 3 ejemplos de los jóvenes que han colocado. Los 2 primeros que han dado están con problemas y de repente no lo están haciendo bien por falta de algunas recomendaciones. Por lo tanto, para todos, vamos anotando esas recomendaciones. Porque si ustedes se equivocan en el planteamiento de los objetivos, podemos estar equivocándonos en todo el proyecto, ¿no es cierto? Porque el proyecto tiene justamente como, no sé, como un faro que guía todo el proyecto, que también son los objetivos. Sí. Entonces, si algo claro debería estar, es justamente eso, los objetivos. Y también, si ustedes se acuerdan, habíamos comentado hace clases atrás que un proyecto se dice que se concluye cuando los objetivos se logran demostrar que se cumplieron. Por lo tanto, vamos con algunas recomendaciones. Fíjense, yo he escuchado algunas palabras que noté acá. Por ejemplo, algunos empezaron su objetivo general con brindar, otros empezaron a atender o atienda. Pero veamos acá. Este objetivo general, de entrada les decía, se refiere a un objetivo del proyecto. O sea, objetivo del proyecto. Por lo tanto, usar estos términos brindar o atender, probablemente esto es un objetivo, un deseo, no sé, del software, de la gente que es dueña del negocio, en fin. Pero, por lo general, si el proyecto tiene que ver con hacer un software, todo objetivo general debería tener las siguientes recomendaciones. La primera, asegurarse siempre que la primera palabra del objetivo, no importa si es general o específico, sea una palabra que denote acción, es decir, un verbo. Ahora, esa acción, ese verbo, se debe referir obviamente al proyecto que estamos haciendo. Si el proyecto consiste en desarrollar software, por lo tanto el objetivo general es más probable, por no decir seguro, que siempre va a empezar con la palabra desarrollar. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo del proyecto. El proyecto nace, se hace
con el propósito de desarrollar alguna aplicación de software. Entonces, esto, por ejemplo, brindar o atender, probablemente es una situación dada por el deseo del cliente o del dueño del proyecto, pero acá siempre, a menos que sea otra cosa que quieran hacer, pero por lo general va a empezar el desarrollar, ¿sí? Ahora, luego vendrá, obviamente, qué es lo que van a desarrollar. Obviamente, dirán, pues voy a desarrollar una aplicación móvil, un sistema de gestión, algo, ¿no? Para luego también, obviamente, hablar para dónde lo van a hacer este software, ¿no? Será para un mercado o supermercado XZ, para una tienda. El hecho que el objetivo general debe marcar el propósito, la acción, para quién, mejor dicho, qué es lo que se quiere hacer, luego, qué es lo que se quiere hacer de un punto de vista de tipo de trabajo, si es una aplicación, un software de gestión, qué es lo que se va a hacer. Y finalmente también tenemos que determinar hacia dónde está orientado, o sea, para una empresa, para una tienda, para lo que corresponda. Alguien, por ejemplo, puso así, Gatica, por favor, lea su objetivo general. Él empezó con la palabra desarrollar y estaba bien, pero hay algo que no está bien. Lea, por favor, Gatica. ¿Está Gatica por ahí? Sí, sí, ingeniero, un momento. Desarrollar una aplicación móvil que permita automatizar los procesos que ayudan a las personas que les gusta tener una buena alimentación y llevar una rutina nutricional diaria. Ok. Solo eso. Ok, está bien. Pero él está usando una palabra que podría quedar en entredicho. Yo les decía hace rato que cuando definan objetivos, se aseguren por un lado que los objetivos siempre empiecen con una palabra que denota acción. En este caso él puso desarrollar, está bien. Otra recomendación es que los objetivos deben ser, no deben ser extensos, tampoco deben ser cortos, sino más bien deberían ser precisos, pero sin dejar tampoco ninguna duda desde un punto de vista de ambigüedad. Pero también, por otro lado, asegúrense que todos los objetivos sean medibles, cuantificables, es decir, que se los pueda llegar a poder demostrar que esos objetivos sí se cumplieron. Porque para nosotros el proyecto va a concluir en la medida en que podamos demostrar que ese objetivo fue logrado. Ahora, hay palabras que podemos colocar en nuestro objetivo que podrían de repente traernos complicaciones, ¿no? Complicaciones tanto de comprensión como comprensiones técnicas. Si nosotros buscamos el término automatizar o automatización, probablemente podríamos estar asociándonos a un software donde haya la intervención de dispositivos de hardware como sensores o cosas por el estilo. Entonces, el término automatizar da a entender que el software va a trabajar por su cuenta. Es decir, que no va a tener, digamos, la necesidad de que el usuario termine interactuando con el software en términos de operación. Ahora, por ejemplo, lo que está haciendo Gatica, ¿a qué se refiere cuando dice automatizar? Vamos a escucharlo un poquito, Gatica. Repito, automatizar tiene que ver normalmente con que el software trabaja básicamente solo, ¿no? Sí, en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando yo referí esa palabra automatizar, tal vez no entendí muy bien el concepto, pero yo lo puse porque el usuario va a introducir cierta información y el software debería ser capaz de procesar esa información con ayuda de servicio o inteligencia artificial, poder prever respuestas y dar resultados. Sí, entonces quizás estamos hablando de una especie de algún asistente o algo por el estilo. Si ustedes usan el término automatizar, es más probable que
que les traiga algún grado de complicación, porque la automatización, una vez más, repito, tiene que ver normalmente a dos aspectos. Por un lado, hay un uso fuerte de hardware, como sensores u otros dispositivos que hace posible que el software pueda comprender su entorno, su contexto, y a partir de eso obviamente trabaja solo. Y lo segundo es eso, que el software termina prácticamente trabajando solo, donde el humano interviene muy, muy poco. Entonces, en síntesis, el objetivo general siempre debería hablar de esto, de desarrollar para todos. Después colocamos, ¿qué voy a hacer? Voy a desarrollar un software de gestión, una aplicación móvil, y finalmente, ¿para dónde o cuál es el objeto de estudio? En los objetivos específicos, acá también traten de anotarlo. Alguien, por ejemplo, no sé cuál de los tres, cuando estaba leyendo sus objetivos específicos, me habló acerca de algunas funcionalidades que el software va a tener. Y no es eso. En los objetivos específicos se debe escribir un conjunto de metas intermedias que me consigan llevar a este objetivo general. Por ejemplo, yo podría hablar de cómo voy a hacer la captura de requisitos, porque los objetivos son eso, el cómo vamos a llegar a alcanzar este objetivo general. Voy a hablar del diseño, voy a hablar de la implementación, voy a hablar de las pruebas, voy a hablar tal vez de la puesta en marcha, voy a hablar de alguna técnica en particular. En síntesis, el objetivo general me marca la meta hacia donde quiero llegar, y los objetivos específicos me marcan como metas intermedias de cómo voy a hacer para alcanzar, llegar al objetivo general. No hablen acerca de las funcionalidades del software, porque todo lo que el software va a hacer, ustedes lo van a hablar acá, no en los objetivos específicos. Entonces, para terminar este punto de los objetivos deben empezar con una palabra que denota acción, un verbo. Luego, los objetivos deberían también generar resultados entregables que permitan demostrar que se cumplió un determinado objetivo, y eso nos va a luego facilitar demostrar que obviamente el proyecto se ha concluido. No sé si se entiende la forma de cómo plantear objetivos. Bueno, pasemos a este otro punto, al de los requerimientos principales. Bien, en este punto de requerimientos principales, lo que debemos hacer es empezar a identificar, pero sobre todo hacer una descripción breve de cada requerimiento principal que se espera del proyecto. Si estuviera utilizando un proceso predictivo, obviamente va a ser pues el proyecto total. Si estuviera trabajando con un proyecto ágil, seguramente los requisitos que hasta ahora se tienen claros o se han identificado, porque más adelante podrían aparecer otros. Entonces, acá nosotros lo que tenemos que plantear es justamente de esta forma, ¿no? Yo voy a colocar, por ejemplo, requerimiento principal 1. Le voy a colocar un nombre a ese requerimiento principal 1. Y vamos a proceder a describirlo. ¿Sí? Hacemos lo mismo para un requerimiento principal 2. Y empezamos a describirlo. Pero fíjense, este también tiene dos, ¿no? Tiene su nombre, tiene su apellido. Es decir, que seguramente los requerimientos principales no van a ser muchos. Los requerimientos principales vienen a ser casi como una especie de posibles módulos que vaya a tener el software o el sistema.
Entonces, de otra forma, es como que los requerimientos principales muestran un posible menú principal que podría tener el proyecto una vez esté implementado. Y si ustedes se fijan, todo software en su menú principal, si algo muestra, justamente es eso, sus funciones principales. Entonces, es aquí donde yo debería colocar la lista de requerimientos principales. Pero al decir que es un requerimiento principal, se entiende que no va a ser, pues, una lista, ¿no? Va a ser, me imagino, unos 6, 5 requerimientos principales. Yo voy a ponerle un nombre y lo voy a describir, ¿sí? Esta descripción obviamente me puede tomar más de un párrafo poder hacerlo. Entonces yo voy a empezar a describir cada uno de los requerimientos de acuerdo a lo que se hubiera definido hasta ahí. La idea es que todo lo que nosotros consideramos que el software debe hacer, tiene que aparecer escrito acá. Y cuando se implemente el software, todo lo que el software hace también debería estar acá, en síntesis. Si queremos que el software haga algo cuando simplemente, eso debe estar escrito acá de alguna manera. Y cuando el software esté implementado, sus funcionalidades también deben corresponder a alguno de estos requerimientos. Ahí es lo que se denomina que debe haber una trazabilidad entre los requerimientos descritos acá en esta parte con las funcionalidades que se hubieran implementado. Normalmente, como primeros requerimientos, coloco las funcionalidades que le dan valor al cliente. Es decir, aquí hay funcionalidades que seguramente son más útiles, más representativas, ¿no? Y al final voy a poner ya las funciones de tipo utilitarias, que no necesitan ser colocadas probablemente como cabeza de los requerimientos principales. Bien, ¿se entendió esta parte de los requerimientos principales o tienen alguna consulta por estar por acá? ¿Queda claro, no? Bien. Vamos entonces con el siguiente punto. Ahora hablemos del rendimiento. Igual, en su cuaderno, por favor, hagan el siguiente ejercicio. Supónganse que les piden determinar, definir el rendimiento de su proyecto de la materia. ¿Qué harían? Con lo que saben, vamos escribiendo y luego yo voy a ir escuchando lo que escribieron y sobre eso seguimos. ¿Ya? ¿Cuál es el ejercicio? Escribir el rendimiento esperado en el proyecto de la materia. ¿Se entiende? Bien, vamos trabajando.
Bien, ahora vamos escuchando. Cuando hablamos de rendimiento en un proyecto, normalmente lo asociamos con un término bastante claro, ¿no? Hablar del rendimiento en un software es como hablar del tiempo de respuesta, ¿no es cierto? Es como hablar de la eficiencia del software. Es decir, hablar del rendimiento es como hablar el grado de esfuerzo que se ha invertido en el software cuando se lo desarrollaba con el propósito de optimizar su tiempo de respuesta. ¿Se entiende? Es decir, cuando uno dice, ¿cuál es el rendimiento de tu software? De manera directa me están hablando del tiempo de respuesta. Y el tiempo de respuesta en un software se mide de dónde a dónde. Desde cuando el usuario lanza una petición al software hasta cuando el software genera el resultado para el cliente. Entonces, el rendimiento tiene que ver con un atributo de calidad asociado al tiempo de respuesta. Y muchos se preguntan, me imagino, y dicen lo siguiente, con bastante razón probablemente, y dicen, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el rendimiento con estimar costo, tiempo y esfuerzo? Y la respuesta para esa pregunta podría ser la siguiente. ¿Será que es lo mismo? No sé, imagínense alguien les trae una problemática de software a resolver y lo que les piden es que le encuentren una solución a dicha problemática de un punto de vista de software, por ejemplo, un algoritmo. Le dicen, no, dado el problema, encontrar un algoritmo que resuelva esta situación. Ese es un escenario. En cambio, el otro escenario es algo que igual hay un problema a resolver. Les piden que encuentren un algoritmo para resolver ese problema, pero hay una agregación. Le dicen, el algoritmo que encuentres debe ser un algoritmo eficiente. Entonces, la pregunta es, ¿en qué difiere desarrollar o encontrar un algoritmo para resolver un problema que encontrar un algoritmo para resolver el problema de manera eficiente? ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde se repercute esa diferencia? ¿Alguien tiene alguna idea? Patrones de diseño, la cantidad de las líneas de código y todo eso, ingeniero. Vamos con otra idea más. El ODT, ingeniero, el tiempo de ODT de la función o del algoritmo a resolver. Bueno, ¿algo más? Es lo mismo que le digan resolver este problema versus que le digan resolver de forma óptima o que sea eficiente. No es lo mismo, ¿no? ¿Qué varía? Ya dijeron dos alumnos. ¿Alguien más creo que quería comentar? Sí, ingeniero, un algoritmo óptimo no tiene mucho, o sea, no está medido por el tiempo. En cambio, un algoritmo más prevenido, o sea, más elaborado, puede dar un tiempo de respuesta más rápido. Bueno, obviamente que el ejemplo que hemos usado es para un algoritmo. Sin embargo, al final lo que interesa es el rendimiento del programa en total, ¿no es cierto? De la aplicación como tal. Pero si hablamos de diferencia, la diferencia obviamente va a estar centrada en tres aspectos. Uno, el tiempo de desarrollo. Hacer un programa que resuelva un problema versus hacer el mismo programa que lo resuelve de manera óptima me significa más tiempo. ¿Por qué? Porque, para empezar, no voy a implementar la primera idea que se me ocurra, sino es que probablemente voy a ensayar muchas o varias ideas, y eso es más tiempo. Por ende, también implica más esfuerzo, que es el segundo. Sí, más esfuerzo significa más horas de trabajo.
Y el tercero, ya es básicamente si implica más tiempo, más esfuerzo, va a implicar mucho más costo. Entonces, es importante justamente cuando estoy definiendo el proyecto, cuando estoy definiendo su ámbito, es también debemos conocer cuál es el grado de exigencia que tiene el software que voy a desarrollar desde el punto de vista de rendimiento. Hay software que probablemente no son críticos desde el punto de vista de rendimiento y otros que sí. ¿Cuándo serían críticos? Seguramente hay software que trabaja pues, en tiempo real, en línea, y si este software es lento, no solamente es el software lento, sino que está atrasando al mundo entero que lo usa, que está deteniéndolo. No sé si alguna vez has visto en un sistema, ¿por qué la cola es tan larga? Porque el sistema es lento. Es cierto, pasa. Entonces, hay software donde el tiempo de respuesta realmente debe ser muy bien trabajado. Ahora, ya que sabemos qué es lo que le importa al rendimiento, que en este caso dijimos el tiempo de respuesta en una aplicación de software, ahora quiero que me comenten ¿qué aspectos será que inciden para que un programa sea lento? ¿O qué podemos hacer para lograr mejorar el tiempo de respuesta en un software? Porque hay mucha gente que hace esto. A ver, no sé. Supónganse este escenario. Supónganse que ustedes han desarrollado una aplicación hace tiempo atrás, lo pusieron en marcha y el software trabaja bien. Pero de un tiempo a esta parte, el software se hace cada vez más lento. Y el cliente, no sé, vamos a suponer que le convoca y le dice, mira, el software que has desarrollado funciona bien, pero es lento. Y cada vez está peor. Cada vez que tengo que hacer algo, me tengo que tomar una taza de café para que el software me entregue el resultado. Y cuando ustedes lo ven operando, obviamente se dan cuenta que es lento el software. En ese momento, el software ya está hecho, ya está en producción y todo. Pero a ustedes les pido una explicación. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué es lento? ¿Qué van a decir? ¿Qué dirían? ¿Cómo zafan de esa situación? ¿Qué harían? Porque algo tienen que decir al cliente, pues, ¿no? No pueden decirle, ups, y nada más, digamos, ¿no? Tienen que, ustedes lo han hecho, ustedes lo conocen y se supone que deben tener la respuesta muy autorizada para una observación como esa. A ver, escuchemos a Carvalho. ¿Qué haría Carvalho Pérez? ¿Está Carvalho? Creo que no está Carvalho, ¿no? Bueno, lo retiraremos, pues. A ver, escuchémosle a don Giovanni Dante. ¿Qué haría? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué haría? A ver. ¿Qué es el servidor? ¿Qué está lento? Bueno, escuchemos a Jonan Quispe. ¿Qué haría? Buenas, ingeniero. Más o menos sería que no sé, es muy como que, no sé si sería bueno, o sea, cuando el cliente nos pregunta eso, ¿no? O sea, ¿qué decirle, digamos? Si como que mentirle o decirle directamente la verdad, porque a veces es el error nuestro al hacer quizá un código no tan óptimo, pero a veces la solución que se da, digamos, es que tu infraestructura o tu hardware está deficiente, digamos, una salida más rápida y que muchas veces no es la solución, pues, sino es el código lo que está. Ok, gracias, Quispe. Vamos ahora con, para cerrar esta parte, vamos con Peña, Cuellar, José. ¿Qué haría?
Peña, no le escuchó, está sin audio. A ver, mientras Peña resuelve ese asunto, vamos con Stephanie Heredia, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Como dijo el compañero Joan, ¿no? Sería decirle que su hardware está un poquito, es por el motivo porque es lento, es por el hardware que es de versión antigua o algo, ¿no? Ok. Bueno, sí, ¿no? A ver, creo que sus tres compañeros más o menos han coincidido en las afirmaciones, pero resulta fácil, pues, ¿no? Hacer eso, es decir, cargárselo el problema al hardware, ¿no? Es como lavarse las manos, decirle, mira, el software lento porque tu servidor es pobre, o sea, o tu internet es terriblemente lento. No, mira, poner un servidor que tenga no sé cuántos procesadores en paralelo, no sé cuántos terabytes de memoria RAM, y vas a ver qué va a hacer. Entonces, y a veces el cliente termina poniendo ese tipo de equipo y el software aún es lento. De que obviamente el hardware, la conexión va a incidir en el tiempo de respuesta, claro que sí. Seguro. Un servidor, un equipo con menor o mayor cantidad de recursos, claro que va a incidir en el tiempo de respuesta. Y eso lo vemos continuamente. Hoy por hoy lo veo bastante diferencia entre trabajar con un disco, esos clásicos basados en lo que se denomina magnéticos versus lo que son los SDD. Hay terrible diferencia, ¿o no hay? Hay, ¿no? Es terrible la diferencia. Pero los costos también son distintos, pues, ¿no? O sea, es caro. Pero sí, bueno, el hardware. Pero no solamente es el hardware. Entonces, acá es donde yo quiero que hagamos un ejercicio. En este momento, veamos lo siguiente. Primero, es claro, es obvio, es natural que el hardware, que la infraestructura en general, va a incidir en el tiempo de respuesta de un software, claro que sí. Pero el ejercicio que quiero que hagamos ahorita es que ustedes escriban en su cuaderno y me digan qué podrían hacer, ejemplos, ¿no? ¿Qué podrían hacer de manera explícita cuando están desarrollando software? ¿Qué tareas podrían hacer de manera explícita que ustedes lo estén haciendo con el propósito de mejorar el tiempo de respuesta en el software? ¿Se entiende o no la idea? Yo voy a escuchar a todos y seguramente todos van a dar desde su punto de vista, de su experiencia, de su práctica. Y algunos de repente lo van a decir de manera general, otros lo dirán de manera muy puntual. Y al final lo que tenemos que llegar a concluir es que es verdad lo que acabo de decir. Que más allá del hardware, más allá de la infraestructura, cuando desarrollamos el software, seguramente muchas cosas tenemos que hacer para mejorar el tiempo de respuesta. ¿Se entiende? Ahí vamos trabajando, vamos haciendo. Yo voy llamando y me dicen ideas, ¿no? Ahora, si alguien me dice, no tengo ni idea, tampoco hay problema. Yo voy a entender que es una persona que lo único que hace es desarrollar, pero nunca ha mejorado, nunca ha intentado mejorar, nunca se ha preocupado en todo caso por mejorar el tiempo de respuesta del usuario. ¿Ok? Vamos trabajando.
Bien, a ver, vamos escuchando algunos comentarios y con eso vamos a ir cerrando la sesión de hoy día. Cerezo Margarita, ¿qué escribió? Buenas tardes, ingeniero. Sí, bueno, si deseamos tener un código eficiente y óptimo, importante no es hacer un seguimiento de las buenas prácticas que hay de programación. También es muy importante manejar, ¿no?, lo que son los patrones de arquitectura, ya que esto va a permitir que los distintos componentes, objetos que manejamos, todos se puedan comunicar entre ellos, ¿no?, de la forma correcta, y de esa forma se evitaría, ¿no?, incluso que ciertas clases o algoritmos estén tardando bastante tiempo, ¿no? También hay un principio interesante, SOLID. Es un acrónimo que engloba 5 principales objetivos, ¿no?, que se tiene para un correcto, no sé si lo escuchó, ingeniero, pero hablaba esto sobre cómo se debería manejar, o principios básicos de la programación orientada a objetos, ¿no? Y esto va juntamente con lo que es el diseño. Y hablaba, por ejemplo, ahí del principio de responsabilidad, también hablaba sobre el principio de abierto para seguir extendiendo el programa, pero cerrado para ciertas modificaciones, ¿no? Entonces son, bueno, esas cosas. Vamos comentando cosas puntuales, no teorías, por favor. No está mal lo que ha dicho Cerezo, ¿no? Pero veamos de su práctica de ustedes, es decir, desde el lado de lo que ustedes han hecho, ¿qué acciones consideran que podría incidir en la mejora del tiempo de respuesta de un software? Ahora vamos con don José Diego Paxi. Buenas tardes, ingeniero. Ando mucho, yo, digamos, en mi código lo que haría es optimización del cierto código. A veces no tenemos la capacidad de analizarlo bien, lo que es en la parte del código, digamos, un algoritmo, y analizarlo aún más todavía, hacer un reanálisis. Tal vez aún se puede aún minimizar ciertas cosas y hacerlo más corto el código, hacerlo minimizar para que pueda tener un mejor rendimiento. Es a lo mucho que podría hacer. Ahí vamos con Rudy Salcedo. Vamos, Rudy, active su micrófono. No lo escucho, Rudy. A ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver, atiendan. Hoy es lunes, el miércoles, de entrada, yo voy a preguntar esto. Y de hecho, ojo, ¿no? Esto lo tienen que hacer para el proyecto de la materia, por si acaso. O sea, todos los puntos que estamos viendo los deben aplicar al proyecto de la materia. El miércoles, tras que empiece la clase, yo voy a llamar alumno por alumno o grupo por grupo. Y quiero que me digan de manera puntual qué harían. ¿Qué harían durante el desarrollo del proyecto? ¿Qué acciones harían? Que desde su punto de vista de ustedes, esas acciones les va a conducir a mejorar el tiempo de respuesta del software. Entonces me dicen, estas son las acciones que vamos a hacer y la vamos a trabajar en tal parte. No sé, será en el diseño, en el análisis, en la implementación, en las pruebas. ¿Dónde es que van a trabajar? ¿Se entiende la tarea?
Entonces, trabajen sobre eso. Y el día miércoles vamos a cerrar este punto indicando exactamente, llegando en todo caso a demostrar que es cierto que más allá del hardware, más allá de la infraestructura, durante el desarrollo del software sí se pueden hacer muchas cosas de forma directa que incidan en el tiempo de respuesta del software. ¿Listo? Bien, vamos a quedar acá entonces, jóvenes, y veámonos el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.